El jefe le gritó por llegar tarde a la reunión, pero no sabía que era la nueva CEO. Bienvenidos a Crónicas de Esperanza. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El ruido de pasos apresurados resonaba en el pasillo mientras Lucía, con la mirada un tanto ansiosa, avanzaba hacia la sala de juntas sosteniendo fuertemente su portafolio y revisando disimuladamente el reloj en su muñeca, consciente de que estaba llegando tarde. Sabía que la empresa que había heredado estaba en crisis de liderazgo y precisamente aquella reunión sería determinante para encaminar su nueva estrategia, aunque nadie imaginara que ella era la nueva CEO. Al abrir la puerta percibió en el ambiente una tensión casi palpable y notó cómo el jefe local, el mismo que supervisaba el área administrativa y se creía todopoderoso, se incorporó de su asiento con el ceño fruncido, listo para una reprimenda. Su voz tronó en la sala al exigir explicaciones por el retraso, acusándola de ser descuidada y de no tomarse con seriedad el futuro de la compañía, sin sospechar que en verdad estaba gritando a quien pronto lo evaluaría. El resto de los directivos ahí presentes intercambiaban miradas entre sí, algunos con leve incomodidad y otros con un aire de complicidad, pues muchos empatizaban con la conducta altiva de su supuesto gran líder. Ella, lejos de alterarse, optó por mantener la compostura y responder con calma sin revelar su verdadera identidad, explicando que había estado revisando asuntos urgentes de negocio que requerían atención inmediata. Su tono sereno desconcertó al jefe local, quien se sintió aún más ofendido al no obtener la reacción de sumisión que esperaba, así que elevó la voz acusándola de insubordinación. Mientras tanto, Lucía recorrió con la mirada el rostro de cada uno de los presentes, notando sus expresiones y su postura ante la escena como si fuera una espectadora juzgando una obra de teatro. Uno de los directores más antiguos se removía inquieto en su asiento, intentando llamar la atención del jefe local para que se moderara, pero este lo ignoró por completo, enfrascado en su exhibición de poder y autoritarismo. Lucía entonces se disculpó con cortesía sin bajar la cabeza y propuso comenzar la reunión porque el tiempo era valioso para todos y prefería no prolongar un conflicto que podía resolverse de manera civilizada. Sin embargo, el jefe local insistió en hacerla quedar como una empleada irresponsable y pidió que se tomara nota en el acta sobre su falta de puntualidad, amenazando con medidas disciplinarias. A pesar de la tensión, Lucía mantenía su porte elegante y su firmeza, demostrando así la entereza necesaria para una líder, aunque aún sin descubrir su posición. Los murmullos en la sala crecieron y algunas personas se sintieron incómodas ante la conducta excesiva del jefe, que continuaba alzando la voz cual si buscara imponerse por medio de la humillación pública. A cada frase agresiva, Lucía respondía con tempel, consciente de que verdadero poder radica en la inteligencia emocional y no en los gritos. Conforme pasaban los segundos, la mayoría de los asistentes notaba que la dinámica de poder en la sala era inusual. La supuesta recién llegada no se intimidaba y permanecía estoica, mientras el jefe parecía cada vez más desequilibrado. Los latidos de corazón de Lucía se aceleraban un poco, pero su semblante no lo delataba y por dentro ya comenzaba planear la forma en que al final de la reunión sacaría a relucir su verdadero Se percató además de que algunos empleados órdenes soyos que nativos más jóvenes admiraban la serenidad con la que se con nativos más se la vestan, se la vesta. Secono su crovillaza nutresivo secún contos. El Tiba le preguntó si acaso se creía con algún derecho a rebatir sus argumentos, a lo que Lucía con cortesía se limitó a responder que prefería escuchar el punto de la reunión antes de juzgarlo. Un leve temblor cruzó por los labios del jefe local, que decidió dirigir su atención al resto de los presentes con una mirada que les exigía respaldo inmediato para su postura autoritaria. Varios directivos, temerosos de las represalias, asintieron con la cabeza sin atreverse a contradecirlo, aunque su nerviosismo era evidente. El ambiente adquirió matiz de tensión extra porque todos presentían que algo grande estaba por suceder y que Lucía no era simplemente una empleada a la que se le podía maltratar sin consecuencias. Aún así, nadie imaginaba la magnitud de su verdadero poder y la decisión que estaba a punto de tomar. Cuando por fin el jefe se dignó a iniciar la agenda de la reunión, sus palabras salieron cargadas de un tono triunfal, como si creyera haber ganado la primera contienda contra la empleada. Rezagada, Lucía no dijo nada. Se limitó a observar, anotando detalles mentales de cada comentario, cada mueca y cada insinuación de burla, para luego dirigir su mirada
con calma hacia el papel que tenía frente a sí. Unos minutos después el jefe la señaló con el dedo y exigió que ella justificara su atraso ante todos, argumentando que la falta de puntualidad era una vergüenza y ponía en tela de juicio su profesionalismo. Ella contestó sin alterarse explicando que había estado revisando documentos que se vinculan directamente con la sustentabilidad de la empresa, pero que prefería exponer los detalles al final de la reunión. La expresión de bula del jefe local se acentuó y miró a los asistentes para reforzar su supuesto poder, como si esperara que cada uno de ellos se sumara al acto de humillación. Lucía, sin perder la serenidad, respiró y continuó escuchando, aguardó el momento oportuno para desenmascarar la realidad ante todos, mientras el jefe avanzaba con las diapositivas, haciéndose pasar por alguien eficiente y en control. Lucía notó cómo dos directivos mostraban gestos de desaprobación silenciosa. Era evidente que no todos estaban de acuerdo con la manera en que se estaba conduciendo la situación, pero el miedo les impedía alzar la voz. Al cabo de varios minutos el jefe se refirió nuevamente a Lucía, interrumpiendo la explicación de un colega para burlarse de que algunos no eran capaces de llegar a tiempo, pero exigían espacio para opinar. La herida en el ego del hombre parecía tan profunda que necesitaba restregar la supuesta falta de ella en cada oportunidad que se presentaba, sin imaginar que en pocos instantes actitud tendría repercusiones dramáticas. Los murmullos volvieron a surgir, y la tensión en la sala creció, pues incluso quien no conocía a Lucía presentía que aquella humillación pública no quedaría impune. Al finalizar la explicación, el jefe dio un golpe en la mesa y dijo que si alguien tenía más comentarios o alguna queja era el momento de hablar, pero solo si podían defender su postura con argumentos sólidos. Lucía permaneció en silencio y esto pareció irritar aún más al jefe, que interpretó su silencio como sumisión. En un gesto desafiante él la miró de arriba abajo, cuestionando su presencia e incluso insinuando que tal vez no estaba preparada para trabajar en un entorno tan exigente. Lucía, con la paciencia que la caracterizaba, se limitó a decir que cuando terminara la reunión le gustaría exponer un asunto relevante y confidencial que concernía los intereses de la empresa. El jefe, sin disimular su fastidio, dio una risa áspera y dijo que si bien parecía absurdo que una simple empleada quisiera hablar después de aquel retraso, le concedería unos minutos al final, antes de echarla de la sala. Con ese comentario las miradas desconcertadas no se hicieron esperar, pues estaba claro que las ofensas ya se habían salido de control. Lucía, al notar la conmoción general, comprendió que su momento se acercaba y que en lugar de rebajarse la misma conducta, su mejor arma sería la revelación de su auténtico cargo como nueva CEO. Algo que cambiaría el curso de aquella reunión y sellaría el destino de los arrogantes. La mañana había comenzado para Lucía con un cúmulo de correos electrónicos urgentes, llamadas de asesoría y un informe de situación bastante preocupante sobre ciertos departamentos que no estaban rindiendo lo esperado, y por ello había decidido coordinar en persona la reunión de aquel día. Lo que pocos sabían era que ella no solo había heredado la posición de máxima autoridad en la empresa, sino que también guardaba un profundo compromiso con la visión y los valores que su difunto padre había establecido décadas atrás. Para Lucía no se trataba simplemente de desempeñar un cargo directivo, sino de rescatar la esencia de una organización que había crecido gracias a la confianza mutua y a la innovación. Factores que últimamente parecían relegados por la arrogancia de ciertos mandos medios. En su recorrido por la sede central solía pasar inadvertida porque prefería contacto directo y genuino con los empleados de base, esos que a diario llevaban las operaciones sobre sus hombros. Gracias a esa cercanía y al hecho de que mantuvo en secreto su identidad, Lucía recabó información de primera mano sobre la realidad del entorno laboral, descubriendo así la mala fama del jefe local. Varias personas la habían advertido sin saber a quién se lo contaban en realidad, que aquel hombre imponía terror. Imponía terror con sus gritos, descalificaciones y sanciones arbitrarias. Algunos compartían historias de humillaciones públicas parecidas a la que ella había vivido en la reunión. Y esa toxicidad general se reflejaba en la alta rotación del personal y en la insatisfacción constante de quienes conservaban el empleo. Lejos de caer en rumores infundados, Lucía había estudiado meticulosamente los informes de desempeño
y no le sorprendió comprobar que los departamentos bajo la supervisión de Atilio corporativa que empezara por un liderazgo empático y eficiente para reavivar el espíritu con el que su padre había fundado la compañía en sus inicios. Por esa razón su llegada tardía a la reunión no fue fruto del descuido sino de la responsabilidad. Relacionado con la seguridad de un nuevo producto, el equipo de innovación le había alertado sobre un posible error en la cadena de Cualquier protocolo, así que mientras el jefe local se hacía ilusiones de regodearse en su supuesta autoridad, Lucía estaba gestionando un asunto crítico cuyo correcto manejo podía ahorrar. Lucía no era partidaria de exhibir su poder sin necesidad. Su estilo de liderazgo se basaba en el diálogo, la escucha activa y la que impone el temor. Por eso cuando irrumpió en la reunión y recibió la humillación, en lugar de desmoronarse o responder con agresividad, decidió controlar sus impulsos y dejar que el jefe local se desenmascarara a sí mismo frente a todos. En lo profundo de su corazón no buscaba ser venganza ni ejercer un castigo sin sentido, sino que deseaba corregir los males que corroían la cultura laboral, de paso ofrecer una segunda oportunidad a quienes realmente quisieran cambiar. Sin embargo, había límites que no pensaba tolerar, sobre todo cuando se trataba de la dignidad humana. Ambiente de trabajo no podía continuar bajo la toxicidad y la prepotencia de un individuo que se creía el centro del universo, relegando la colaboración y el respeto a un segundo plano. Al llegar a la sala de juntas, Lucía había comprobado que la fama del jefe local no era exagerada. Su actitud era despótica, convencido de que amedrentar a las personas era la mejor forma. Presentes prefiriera sentir y callar antes que ser blanco de burlas. Evidenciaba la fragilidad de los vínculos dentro de la drásticas al concluir el primer momento de la reunión, cuando el jefe local insistió en humillarla y le prohibió intervenir hasta el final. Lucía entendió que no había vuelta atrás. Para que la renovación de la empresa fuera efectiva, era necesario cortar de raíz las actitudes más nocivas. Sobre todo marcar un precedente de que la nueva dirección no toleraría los abusos. No obstante, antes de dar ese paso definitivo, quería escuchar y observar un poco más, con la intención de tener una visión completa de las alianzas y complicidades presentes en la sala. En silencio anotó con discreción cada gesto de burla, cada condescendencia temerosa y cada intento de los directivos más decentes por defenderla sutilmente.
Se percató de que algunos murmuraban frases de inconformidad, otros evitaban el contacto digital. Pero evitaban el contacto visual para no ser llamados por el jefe y unos pocos se mostraban indignados. Pasaba y mientras el jefe local se enredaba en largas exposiciones llenas de autoelogios, Lucía sentía un apoyo silencioso que crecía en la sala. Muchos esperaban sin saberlo que aquella desconocida tuviera el coraje limpiara el ambiente cargado de miedo. Al mismo tiempo, algunos cómplices del jefe se mantenían en guardia. No fuese que la situación se saliera de control y quedaran expuestas posibilidad de rescatar a quienes por temor o por simple error se habían sumado a esa dinámica. Después de todo, no todos eran intrínsecamente malos. El miedo a perder el sustento podía llevar a la gente a hacer cosas reprobables. Sin embargo, había un límite y ese límite lo ponía la dignidad, el respeto. Una cosa era ceder por miedo y otra muy distinta era aprovecharse de poder para aplastar a los demás. Así pues, conforme la reunión avanzaba en la mente de Lucía, se perfilaba el plan final. No se trataba de ningún acto impulsivo, sino de un proceso de transición legítimo. Tercero, pero no menos importante, dejaría un mensaje contundente para aquellos que Lucía recordaba con nostalgia los relatos que su padre le contaba sobre los primeros años del innovación fluía libremente porque todos se sentían valorados y sabían que sus competencia individualista por encima de la colaboración. No obstante, su padre se había esforzado siempre por mantener la filosofía, que ahora se jactaba de su poder frente a ella. Ella había vivido varios años en el extranjero estudiando humanitarios y de desarrollo sostenible con solo la armonía interna, sino también el futuro comercial. El jefe local y otros directivos de su calaña habían insistido con perpetuar su control a la vez que ocultaban sus deficiencias con números mágicos que
se traducía en pérdidas y descrédito. Mientras sucedían las diapositivas de la reunión repletas de cifras confusas y promesas exageradas. El departamento que dirigía el jefe local era uno de los menos rentables. Local era insostenible, sin embargo su estrategia no se centraba en humillar. Camino de renovación donde la cooperación y la transparencia fuesen las piedras angulares. Sabía que la cultura empresarial no cambiaría de la noche a la mañana. Que llegar y despedir a todos los responsables del caos sería la vía más rápida. No obstante, Lucía entendía que si bien era inevitable tomar medidas disciplinarias con los líderes más tóxicos, la verdadera clave estaba en reconstruir la confianza. Así ya tenía en mente una serie de capacitaciones y talleres de liderazgo positivo, además de una revisión exhaustiva de los procesos de contratación para asegurar que solo ingresaran personas alineadas con la visión de respeto y colaboración. Mientras el jefe local continuaba hablando ignorando las miradas de fastidio de la mayoría, Lucía se permitió un instante para observar su semblante. Era un hombre maduro con rasgos endurecidos por la costumbre de gritar y mirar por encima del hombro. Sus ojos brillaban con la satisfacción de creer que estaba dominando la reunión sin notar el filo de la verdad que se cernía sobre él. En ese momento a Lucía le vino a la mente una reflexión. ¿Qué había llevado a aquel hombre a comportarse de esa forma? Quizá en otro contexto habría sido un directivo competente, pero los incentivos equivocados y la falta de supervisión habrían alimentado sus peores instintos. Esa era, al fin y al cabo, la razón por la cual ella consideraba crucial no solo sancionar al jefe local, sino también diagnosticar los vacíos culturales y estructurales que le habían permitido escalar sin control. Si no se abordaban las causas profundas de esta problemática, otro líder autoritario podría surgir en el futuro perpetuando el ciclo de abuso y opresión laboral. Lucía estaba determinada a romper ese ciclo de manera definitiva. A medida que el jefe avanzaba en su exposición, llegaba el turno de cada departamento para compartir sus informes. Varias voces sonaban temblorosas, evidentemente temiendo la reacción del jefe local, que no toleraba críticas o cifras que no coincidieran con su narrativa de éxito. Otros directivos más veteranos se limitaban a presentar sus diapositivas sin entrar en conflicto, a pesar de que la realidad dictaba que la situación no era tan color de rosa como se pretendía. Este juego de apariencias se había convertido en rutina en la empresa, y Lucía se daba cuenta de que no solo era responsabilidad de un hombre, sino de un sistema que premiaba la sumisión y el encubrimiento. No obstante, ella misma había invitado a la reunión a algunos analistas que trabajaban directamente con su equipo de transición, especialistas en recopilar datos y medir la satisfacción interna, precisamente para contrastar la información oficial con la no oficial. Estos analistas permanecían callados, tomando nota de las inconsistencias y preparando el terreno para la revelación final. Al llegar su turno, Lucía haría que ellos expusieran un panorama totalmente distinto y explicaran los riesgos a los que se enfrentaría la empresa si mantenía el modelo de liderazgo autoritario. Su plan, sin embargo, contemplaba algo más que datos duros y gráficos de rendimiento. Lucía quería mostrar que detrás de cada número había personas que sufrían las consecuencias de maltrato y la presión excesiva. Pretendía invitar a algunos empleados de base a compartir sus experiencias, pero lamentablemente la reunión de hoy estaba restringida a la plana mayor de la empresa. Aún así tenía los testimonios por escrito y los correos de denuncia que muchos habían enviado. La Dirección de Recursos Humanos, sin encontrar respuesta. Con todo esto, hermano, la nueva CEO planeaba trazar un puente hacia la compasión y la innovación. Buscaba hacer entender que una empresa, por muy exitosa que sea a nivel de ingresos, fracasará a largo plazo si descuida el bienestar de quienes la conforman.
Porque un equipo desmotivado o atemorizado no se arriesga a proponer ideas, no siente compromiso con la calidad ni defiende la marca con entusiasmo. Así, estaba dispuesta a iniciar en esa misma reunión el renacimiento de la compañía, empezando por enfrentar directamente al jefe local y poniendo fin a las dinámicas tóxicas que él representaba. Con cada minuto que pasaba crecía la expectativa de la sala por la intervención de Lucía, quien se mantenía en una especie de silencio estratégico. No era habitual que alguien tuviera valor de guardar compostura frente a los ataques constantes del jefe local y mucho menos que se arriesgara a contradecirlo abiertamente. Aquello producía en algunos una inquietud similar a la de presenciar una tormenta que se forma en el horizonte sin saber cuándo estallará. Mientras el jefe concluía su último informe haciéndose hablar de supuestos logros que no cuadraban con los datos reales, Lucía comenzó a cerrar su libreta y con un gesto cortés avisó que deseaba hacer un comentario antes de pasar al siguiente punto del orden del día. El jefe, con una evidente intención de ridiculizarla, accedió con una sonrisa irónica como si esperara otro motivo para burlarse. Sin embargo, apenas Lucía se puso de pie, el cambio de atmósfera en la sala fue tangible. La postura de algunos directivos se enderezó y el murmullo se redujo a un simple estilo de liderazgo de cada quien. Añadió que lo que había presenciado le parecía muy lejos de la cooperación y la de los demás. El jefe local soltó una carcajada y con sarcasmo preguntó si ella era alguna clase de fiscal o auditor enviada para juzgar su labor. Sentencia final de la reunión con un escueto: hemos terminado aquí. Tras la reunión, el silencio en la sala persistió por unos segundos eternos hasta que algunos de los presentes empezaron a levantarse de sus asientos reacomodando papeles con nerviosismo. El jefe local, que había conducido la sesión con mano de hierro, permanecía plantado en su puesto mirando la nada como si necesitara procesar lo que acababa de ocurrir. El golpe a su ego fue devastador. Durante años había considerado la máxima autoridad en esa división, y de pronto se enteraba de que la mujer a la que había despreciado y humillado era la nueva CEO. Mientras tanto, Lucía se acercó a un par de directores más cercanos para dar unas indicaciones rápidas sobre la siguiente fase de la transición. Les solicitó informes detallados de cada área y les pidió colaboración absoluta en la revisión de los procesos, enfatizando que no habría más espacio para prácticas abusivas ni ocultamientos de información. Algunos aliviados expresaron su acuerdo inmediato, mientras otros se mostraban cautos, temiendo que aquello fuera solo un movimiento temporal y que el jefe local siguiera teniendo poder suficiente para cobrarse venganzas. Al salir de la sala, Lucía se topó con varios empleados de rango medio que esperaban noticias en el pasillo, pues los rumores sobre la reunión se habían esparcido con rapidez. Esos empleados la observaron con curiosidad sin saber si podían dirigirse a ella de manera libre. Lucía sonrió y se presentó con toda naturalidad, explicando que sí, a partir de ese momento ella asumiría la dirección general y buscaba